Hola, hola, bendiciones, amados y amigos de tu canal Fieles a Jesucristo. Espero que todos se encuentren muy bien. Te habla tu amigo y hermano Eder Marín y esta vez vamos a estar reaccionando a un video que hizo Santiago Alarcón junto con el apologista José Plasencia. Quiero que reaccionemos juntos ya que me pareció bastante interesante. YouTube me recomendó un en vivo que estaban haciendo ellos. Y me llamó mucho la atención porque ellos estaban reaccionando y estaban dando una respuesta al pastor Armando Alducin. Entonces quiero que veamos este video y vayamos y demos una respuesta bíblica a los argumentos que ofrece José Plasencia. Tomé una parte donde este está hablando de la cruz y cosas que dice el pastor Armando Alducin. Quiero que vayamos y reaccionemos y vamos a ir refutando poco a poco las declaraciones de José Plasencia. Sí, claro, no, sí, lo que es adoración. Ahora, hay que aclarar algo aquí, Santiago, ¿no? Que muchos desconocen lo que significa adoración. Entonces, adoración se puede usar de diferentes maneras. ¿Cómo? ¿Dónde dice eso la Biblia? Porque mi Biblia no dice eso. En el Nuevo Testamento se usa una palabra muy importante que es la palabra proskuneo y hace referencia para oración a Jesús. Aún es un argumento que nosotros usamos muchos, los cristianos evangélicos, creo que los católicos también, para hacer una defensa acerca de que Jesús fue adorado por los reyes magos y por los ángeles de Dios. En el libro de Hebreos habla una referencia clara de que Jesús fue adorado. Y también hace referencia a esa palabra de proskuneo para referirse a adorar a los falsos dioses. En el libro Apocalipsis lo refiere muchísimo. El apóstol Pablo hace referencia a eso en el libro de Corintios. Entonces, ¿de dónde saca José Plasencia esto? Puede referirse a una veneración, que es un respeto profundo. Puede usarse también para el culto que únicamente se le da al Dios verdadero, a la Santísima Trinidad. Entonces, aquí. Ahora, pero ven acá, ¿de dónde sacan ustedes esto? ¿De dónde lo sacan? ¿Lo sacan de la Biblia o de la tradición? Porque eso no lo dice la Biblia. ¿O están filosofando? Recuerden que la palabra de Dios dice en el libro de Colosenses de que no se dejen engañar por huecas filosofías humanas y tradiciones humanas. Entonces, ¿esto es una enseñanza bíblica o es una tradición humana? Entonces, aquí el señor Alducin lo que hace es que no, obviamente a propósito, no distingue. Él nada más habla de la adoración a la cruz. Y luego, si te fijas, de manera sutil, rápido se cambió a las imágenes y creo que por ahí, no sé si al último mencionó los santos, no recuerdo qué más le aventó. Lo que él hace es aventar muchas cosas que son diferentes en una misma canasta, por así decirlo. Entonces ahí hay una mezcla. Entonces es cierto, cuando nos referimos a la adoración que se le da al único Dios verdadero, eso es cierto, es exclusivo para Dios. Ahora, lo que yo me pregunto es, si la palabra de Dios enseña que la oración absoluta se la debemos dar a Dios, ¿dónde dice la Biblia lo que está diciendo José Plasencia aquí? De que hay una oración que se puede usar como veneración. ¿Dónde lo dice la Biblia? No hay una sola palabra en el Nuevo Testamento. No hay. Y no se le debe dar a nadie más. Si yo quiero adorar de la manera que se supone que debo adorar a Dios, qué sé yo, una estatua, un pedazo de madera, un Dios falso, eso es idolatría. Ahora, pero ¿qué pasa? Que ustedes le dan tanta importancia y le dan tanta adoración y tanto énfasis al culto a María, ¿verdad? Que lamentablemente han caído en un error teológico. Porque la Biblia a mí no me manda a una imagen como tal, no me manda a postrarme delante de ella, a rendirles pleitesías, a prenderles vela. No me lo manda. No hay un solo versículo bíblico. Aún los padres de la iglesia no lo veían así. Y muchos sacan el argumento de que en los primeros siglos de la iglesia habían incografías, habían imágenes y todo por el estilo. Ojo, ojo, no eran imágenes talladas.
eran infografías, referencias a la vida de los apóstoles, a la vida de María, a la vida de los hermanos de la primera iglesia. Lean un libro de historia, pero no de historia católica romana, sino de historia universal. Y eso sí lo condena la Biblia. Los versículos que él acaba de citar son versículos que condenan la idolatría. Y todos los católicos decimos amén, por supuesto. Nosotros también nos unimos en esa condenación. Pero no se sigue o no se debe entender que porque nosotros, en el caso de la cruz, porque es en lo que más se enfocó, ¿no? Bueno, se supone porque dice herejía número 11, la adoración de la cruz. Y ya después, cuando comienza a dar su explicación, hace una mezcladera, hace una mezcolanza. A ver, al parecer el pastor Armando Alducin está hablando de la oración a la cruz. Lo que yo me pregunto es, va a ser una defensa, vamos a ver los argumentos. Lo que yo me pregunto es, ¿dónde dice la Biblia que nosotros debemos adorar a la cruz? ¿Saben dónde? ¿Saben dónde dice eso la Biblia? En ningún lado. Los padres de la iglesia enseñaron eso. No. Por más que ellos quieran defenderlo, no lo van a poder lograr porque la Biblia no lo dice, los padres de la iglesia no lo dicen. Entonces simplemente esto es huecas filosofías, tradiciones y mandamientos de hombres. Y es lo que la Biblia enseña. Y es lo que enseñó Jesús. Temas, a eso me referí, que empezó a hablar de la cruz, luego se brincó a las imágenes y luego no sé si por ahí dijo santos o reliquias. Entonces, cada una de sus supuestas herejías es una ensalada. Ahora, lo que yo digo es, tú dijiste que ibas a refutar las herejías del pastor Armando Alducin y no a filosofar. No a filosofar, porque lo que estás haciendo es filosofar. José Plasencia, y con todo respeto te lo digo, igual Santiago. Santiago se ríe o hace sus caritas ahí, tú sabes. Pero la pregunta que yo les hago a ellos, ¿dónde dice la Biblia que nosotros debemos adorar la cruz? ¿Dónde lo dice? Muéstrame los textos bíblicos. Porque en el Nuevo Testamento, como dije, la única palabra que encontramos para adoración es la palabra proskuneo, se usa en referencia a Dios. Aún esa misma palabra se usa cuando el apóstol Juan se postra delante de los pies del ángel para adorarle y el apóstol Juan se postra a adorarlo y el ángel le dice, adora solamente a Dios, levántate porque yo también soy consiervo tuyo. O sea, los ángeles están al servicio de nosotros y no nosotros al servicio de ellos. La Biblia es clara. No se enfoca en un solo tema, lo digo con respeto, pero es la pura verdad. Entonces, en el caso de la cruz, nosotros le damos una adoración que se le llama una adoración relativa. Ahora. Una adoración relativa. Aquí está mi Biblia. Más de 15 años leyéndola y estudiándola. Y aún no consigo una adoración relativa para dársela a María, a los santos o a cualquiera que la Iglesia Católica haya canonizado. No consigo, no encuentro esto en la Biblia. Yo quisiera entenderlo, ¿verdad? Porque no. Aún yo fui católico muchos años de mi vida, 18 años de mi vida en la Iglesia Católica Romana. Y la evidencia histórica, la evidencia bíblica y la evidencia patrística me llevaron a creer lo que hoy creo. Primero la evidencia bíblica. Porque es la palabra de Dios que es verdad. El libro de los Salmos 138 dice, porque Dios ha exaltado su palabra a la altura de todo su nombre. Por eso, y Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús no dijo, las tradiciones son verdad. La interpretación de la Iglesia Católica son verdad. No. Jesús dijo, tu palabra es verdad. Aparte de Jesús cuando se va, Él dijo, todo lo que les he hablado, todo lo que Jesús habló fue lo que escuchó el Padre. Ahora, muchas personas podrán decir,
de que Jesús no solo, Jesús hizo muchas cosas que no están escritas en la Biblia. Pero una cosa es hizo y una cosa es habló, algo muy diferente. Aparte, cuando Jesús hablaba con autoridad, se escribieron las cosas que están en la Biblia porque la misma palabra de Dios dice que estas cosas se escribieron para dar testimonio de Él, para dar testimonio de la verdad. Y es la verdad lo que está en la Biblia. La Biblia es verdad, su palabra es verdad. Segunda de Timoteo, muy claro cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, redarguir, instruir en justicia. Segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra profética? La palabra de Dios. Es la verdad, no es una tradición. Porque yo supongo que José Plasencia está hablando de acuerdo a su doctrina, a lo que ellos han sistematizado, pero no está hablando de acuerdo a la palabra de Dios. Está hablando de acuerdo a su imaginación, pienso yo, porque él no ha citado ni siquiera la Biblia. No le damos una adoración como la que le damos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero nosotros le damos una adoración a la cruz porque es un símbolo del sacrificio de Jesucristo. Es, por ejemplo, Ahora, pero ven acá. ¿Dónde dice la Biblia que yo debo adorar a la cruz? Esa pregunta es la que estoy haciendo desde hace rato. ¿Dónde dice la Biblia? Porque la Biblia pues me enseña de que yo debo adorar absolutamente a Dios y a más nadie. Mi oración no es a la cruz. Mi oración es el hombre que se bajó de esa cruz y murió en una cruz y resucitó al tercer día. Esa es mi adoración. Mi oración es a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi oración es a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi oración no se la debo a ningún fetiche, porque eso es un fetiche. Aunque no lo veas de esa manera, es un fetiche. Es la realidad, nosotros no vemos eso como un fetiche. Nosotros lo vemos simbólicamente. Cargar la cruz significa sufrir por el Evangelio, negarnos a nosotros mismos. Eso significa la cruz en todo el contexto de la palabra. Y verla simbólicamente, eso es lo que significa. No hacer de la cruz un fetiche o adorarlo, como tantos fetiches que tiene la Iglesia Católica Romana. Nosotros creemos que Jesús murió una vez para siempre, como dice la palabra claramente. Nosotros creemos que la Biblia dice que está establecido una vez que el hombre muera y después sea el juicio. Los que están allá en el cielo no nos escuchan, aunque están conscientes y saben las cosas que sucedieron aquí en la tierra, pero no nos escuchan, no saben nada de lo que está pasando hoy día en la tierra. Los vivos saben que han de morir, los muertos nada saben. Es una verdad. Es la Biblia. Hablar lo que ellos hicieron es manera de honrarlos. ¿Honrarlos cómo? Hablando de acuerdo a los héroes de la fe. María, Moisés, Isaías, Jeremías, Malaquías, los apóstoles del Señor que murieron trágicamente. Honramos predicando su palabra, hablando su verdad. Deshonrarlos es enseñar algo que ellos no enseñaron y decir, no, esto es una tradición oral. Cuando analizas a los padres de la iglesia te das cuenta que la tradición apostólica de ellos era lo que estaba escrito en las escrituras y no lo que la iglesia católica enseña. por ejemplo, cuando una persona tiene una fotografía de papá, de mamá, de su abuelito, de su abuelita, y esa fotografía es algo que honra de una manera muy especial. ¿Qué pasaría si alguien entra, si un malhechor, si un vándalo, si una persona de la calle entra a la casa y escupe, deshonra esa fotografía? ¿Qué pasaría con los miembros de la familia?
se van a sentir horrorizados. ¿Por qué? Porque aunque es una foto que solo simboliza, que solo representa a ese ser querido, sin embargo, hay una importancia porque esa imagen representa a la persona. Lo mismo podemos decir, Santiago, de la cruz o de las imágenes de Cristo, no nomás la cruz. Las imágenes de Cristo son las más importantes de todas las imágenes sagradas. Ahora, ¿dónde dice eso en la Biblia? Que las imágenes de Cristo son las más importantes de todas las imágenes sagradas. ¿Dónde dice eso la Biblia? No existe un solo versículo bíblico. No existe. No existe. Y ese es el problema de la traición. Que ellos suponen, que ellos presuponen que esto es así porque la Iglesia Católica lo dice. No porque tampoco los padres de la Iglesia enseñaron nada de esto, José, nada de esto. Y con todo respeto te lo digo, Santiago también. La Biblia no enseñó nada de esto. La verdad bíblica es diferente a lo que enseña la Iglesia Católica Romana hoy día. Es la realidad. Es lo que la Biblia a mí me enseña. Y la cruz entra en esa categoría. Por eso nosotros damos una adoración a la cruz de Cristo, pero es una adoración relativa. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros debemos adorar relativamente la cruz? ¿Dónde lo dice? Porque mi Biblia no dice nada de eso. Y como te dije, tengo muchísimos años leyéndola y estudiándola. Muchísimos años. Me convertí a los 18 años de mi vida en evangélico, al cristianismo evangélico. Pero no encuentro nada de eso en mi Biblia. Los católicos no creemos que esa cruz es Cristo, no creemos que esa cruz es la Santísima Trinidad, pero lo que sí creemos es que esa cruz apunta a Cristo. Estoy 100% de acuerdo contigo aquí, José, pero el problema es que nosotros creemos que la cruz apunta a Cristo, porque el mismo apóstol Pablo lo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero al que cree es poder de Dios. Es una tontería creer en la cruz para aquellas personas que no tienen a Cristo, creer en el Evangelio de la cruz. Pero es el Evangelio, la locura de la cruz es el Evangelio. Lo que Jesús hizo en la cruz, no la propia cruz. No la propia cruz, ese es el problema. Que cuando literalizas una enseñanza a la luz de la palabra, igual que la enseñanza de la Eucaristía, igual que la enseñanza de la traición, de que la tradición debe ser verdad y que la Biblia no. Cuando analizas la Biblia, hay cientos de versículos, cientos de capítulos, cientos de citas donde los padres de la iglesia le dan suprema autoridad a la palabra de Dios y no hacia la tradición apostólica. Aparte, la tradición apostólica era lo que los apóstoles transmitieron, que estaba escrito. Era lo que los apóstoles enseñaban y lo que escribían aún en sus cartas. Es una realidad. Representa, es un símbolo del sacrificio de Cristo, por eso la adoramos en ese sentido. Pero ¿dónde dice la Biblia que yo la debo adorar? Nosotros sentimos un sumo respeto por la palabra, por la cruz del Evangelio. Un sumo respeto, sí. No la vamos a partir ni a romper porque es un símbolo cristiano y nada más. Un símbolo apreciado por el valor de la muerte de Jesús. Pero la vemos simbólicamente y no es digno de adoración. No, eso no lo enseña la Biblia ni los padres de la iglesia. Eso se lo inventó la Iglesia Católica Romana. Eso se lo inventaron los papas. Triste, hermano, triste que José y Santiago crean estas cosas
ahora, una vez habiendo creído la palabra de Dios, ahora creen más en tus tradiciones y sus enseñanzas antibíblicas. De la manera que una persona va a proteger la imagen de su abuelo, la imagen de su madre que ya falleció y que la tiene ahí en la sala, la va a proteger. Y cuando alguien la deshonre, esta persona se va a indignar grandemente, no porque crea que el papel es una persona, sino porque ese papel, esa tinta, esa madera representa a una persona. Entonces, si adoramos a la cruz, es una adoración relativa en el sentido de que la cruz simboliza el sacrificio de Cristo, pero solo le damos la adoración suprema a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya lo demás que él le metió ahí, que los santos, ya esa parte, eso ya es una veneración. Bueno, hermano, ya de verdad que dejémoslo hasta aquí. Él dice que iba a refutar a Armando Alducin. En realidad yo no vi la refutación. Solamente vi que se ahogó en sus palabras porque todo lo que dijo, dijo tantas cosas que la Biblia en sí no enseña nada de esto, pues. Esto simplemente es a través de las tradiciones que ellos se han inventado, la Iglesia Católica Romana a través de los años, los papas dictando ciertas cosas para que esto sea una realidad, los concilios aceptados donde se proclamaron tantas cosas y tantas herejías y tantas enseñanzas de que la Iglesia Católica se ha inventado, ¿verdad? Pero no vemos en la Biblia todo lo que estos señores aquí, ¿verdad? José Plasencia, Santiago aquí están conversando, no vemos esto en la Biblia. Yo creo que es una entrevista a José Plasencia, pero no hay nada de bíblico aquí, simplemente pura filosofía, filosofando, filosofando, filosofando. Nada de Biblia, nada de Biblia. Y lo triste es que estos se dicen apologetas y personas dignas de admirar y con una gran oratoria, etcétera, etcétera. Lamentablemente los argumentos que ofrecen son completamente absurdos, nada de bíblico, simplemente razonando. Aparte, José usa un ejemplo que creo que es absurdísimo y completamente fuera de lugar, porque es como que ahora la pregunta que yo le hago a José es, entonces también debemos adorar una imagen de una abuelita, de un familiar, ya sea que esté fallecido o que esté vivo. La debemos adorar porque también tú estás usando un ejemplo para decir que adoras la cruz por esa razón, porque es como que la cruz es digna de adoración, entonces usas un ejemplo tonto, de verdad, con el perdón de la palabra, pero absolutamente tonto y ridículo, que no tiene sentido. Lamentablemente esto se dice en apologeta, hermano. Bueno, no tengo más nada que decir, hermano. De verdad que aquí queda evidenciado de que José Plasencia no refutó en nada a Armando Alducin ni nada por el estilo. Eh, si te gustó este video, por favor los invito a que se suscriban a este canal, hermano, a que le den like, a que compartan este video. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, nos vemos en un próximo video, hermanos. Bendiciones.